Vamos a ver cómo se conectan varios LED al mismo tiempo para poder iniciar a hacer avisos luminosos. Por ejemplo, Daniel dice que quiere hacer un letrero para un carro. O sea, va a utilizar la batería del carro, que es de 12 voltios, 65 amperios, y que cada letra contiene entre 15 y 17 LED para escribir, por ejemplo, la palabra hot dog. Y algo muy importante es que dice que quiere tener el letrero encendido mientras el carro está en movimiento y cuando está detenido. Algo muy importante, bueno, es que no se le vayan a quemar los LED. Y la más importante es el cálculo para que no se le descargue la batería en este caso. La batería del carro teóricamente tiene 12 voltios, el alternador del carro eleva a 13,8 o 14,4 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que si hacemos el cálculo con 12 voltios, vamos a quemar los LED porque en algún momento van a subir entre 13,8 y 14 voltios. Nos venimos aquí al simulador y lo que vamos a hacer es, para estar seguros, hacemos el cálculo con 15 voltios. Vamos a utilizar esta fuente de 15 voltios y la forma más óptima para que no se descargue tanto la batería, sin embargo se va a descargar muy poco, pero lo va a hacer, porque los LED realmente solo consumen 20 miliamperios, que es muy poco, es hacer varias series de LED. Recuerden que las series son las que menos consumen. Entonces vamos a ver cómo se calculó esto. La fórmula para hallar la resistencia es resistencia igual a voltaje dividido corriente. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje en este caso de la batería menos el voltaje de los LED. Como cada LED consume diferente voltaje, dependiendo del color, vamos a hallar un valor promedio que sea 2 voltios para que el cálculo nos sirva para cualquier LED. Batería de 15 voltios por la precaución del alternador menos el voltaje de los LED. Son 6 LED a 2 voltios cada uno, nos daría 2. Nos queda 15 de la batería menos 12 de los LED igual a 3 voltios. Estos 3 voltios los vamos a usar aquí en la fórmula. Sin embargo, hay que saber cuál es el consumo en amperios de los LED. Ellos trabajan entre 10 y 20 miliamperios. Vamos a trabajar con un valor por medio de 15 miliamperios. Entonces nos queda voltaje, que son 3 voltios, dividido los 15 miliamperios. Eso nos daría una resistencia de 200 ohmios. Y para determinar la potencia es igual a voltaje por corriente. El voltaje son los 3 voltios por la corriente, que son 15 miliamperios. Esto nos daría 0,045 vatios. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos utilizar las resistencias más pequeñas que encontramos en el mercado, que son las de 1/4 de vatio. Esas nos venden 20 resistencias por $1. Salimos del positivo de nuestra batería, conectamos la resistencia de 200 ohmios y hacemos una serie de 6 LED. Y ya tenemos el inicio de nuestra primera letra. Luego, ¿qué hacemos? Hacemos otra serie. Entonces salimos nuevamente del positivo, otra resistencia de 200 ohmios y hacemos una serie de otros 6 LED. Y volvemos al negativo. Luego instalamos otra vez del positivo otra resistencia de 200 ohmios y hacemos otra serie de 6 LED. No sé si lo alcancen a notar, pero ahí ya estaría escrita la letra H, que fue el montaje que les coloqué al principio del video. Y continuamos. Otra vez del positivo sacamos otra resistencia de 200 ohmios y otra serie de 6 LED. Y volvemos al negativo. Y lo seguimos haciendo de a 6 a 6 LED hasta que completamos la siguiente letra. Entonces ya tenemos la H y la O para escribir hola o para escribir hot dog o lo que queramos hacer. Y esta es la forma de conectar varios LED de la manera más óptima. Deben tener mucho cuidado en el orden que conectan los LED. Recuerden que la pata positiva siempre es la más larga, entonces aquí en este caso sería la corta con la larga, la corta con la larga, para ir generando la serie. Y nunca vayan a conectar un solo LED o una configuración diferente, como decir en paralelo con esta serie de 200 ohmios, porque ahí mismo los van a quemar. Primero prueben solo una serie de una resistencia de 200 ohmios con los 6 LED, que les funcione. Conéctenlo a la batería, arranquen el carro, apaguen el carro y manténganlo encendido por lo menos por 1 hora, a ver cómo les funciona. Si les funciona bien y es lo que ustedes quieren, la luminosidad y todo, ya pueden empezar a hacer y armar todo el letrero completo. No olviden darle clic en me gusta si les resultó útil este video en su aprendizaje, y si aún no se han suscrito, suscríbanse a mi canal, que subo videos todos los miércoles. Les dejo el enlace aquí a otros videos interesantes de electrónica. Nos vemos el próximo miércoles.